Shabbat Shalom, Lekulam. Ahora vamos a hacer el resumen de la Parashá Shemot, Parashá número 13. El resumen 2024. Ya estamos en el año pagano o año secular, año gregoriano 2024. Hoy es el día 6, Shabbat 6 de enero, January. ¿eh? Y vamos a hacer este resumen muy interesante. Yo pongo en el título la revelación del nombre. Pero antes de comenzar, porque no lo he hecho en otros resúmenes, quiero que los que vean este resumen le den a la campanita de notificaciones, le den a me gusta, el dedito de me gusta, y que también se suscriban al canal. Y los que no se han suscrito, los que no se han suscrito o tienen familiares o personas que no se han suscrito, vayan y anuncien a sus familiares, a sus amigos, a sus relacionados, a que vean el video. Este video comenzó casi mente de cuando YouTube, la plataforma de YouTube, comenzó estos, estos videos, este canal, quiero decir, comenzó cuando la plataforma de YouTube ya había unos años, los primeros años de cuando comenzó esta plataforma. Sin embargo, solamente tiene 2.800 suscriptores. Sin embargo, hay muchos canales y no quiero poner comparación por eso, sino comparación a que muchas cosas que no hablan de la palabra de Elohim, ni tienen que ver con la salvación perpetua, ni con la Torah, que son solamente de risa y entretenimiento, que pueden tenerlo, que pueden hacerlo y que tienen derecho a eso, tienen millones de suscriptores y millones de visualizaciones. Sin embargo, estas palabras y este mensaje no ha sido así. Sabemos que la profecía dice que ancho y es el camino de la perdición y todos corren hacia ello. Y estrecho y angosto es el camino de la salvación y muy pocos recurren a ello. Pero podemos hacer que los pocos que hayan, que son, esos pocos son millones, puedan inscribirse, puedan visualizar en este canal, puedan hacer que otros que están buscando la EMET o están buscando respuestas, están buscando orientación de la Torah, puedan ver este canal. Muchos quieren ayudar, quieren dar ofrendas y eso es bueno. Muchos quieren cooperar con este ministerio, el ministerio Urim y Tumim, que es el ministerio del Roy Yaakov. Sin embargo, si no tienen como forma de cómo contactarme, porque está en la descripción, está en el mismo canal, cómo pueden contactarme, cómo pueden donar, cómo pueden hacer ayudas de tipo económica, cómo pueden hacer que el ministerio crezca para que pueda mantenerse. Hay una forma que es gratis para los que están viendo. O sea, es una forma, le digo gratuita, no es gratuita, todo lo que es gratuito no es realmente, se paga de alguna forma, porque usted va a tener que tener internet para verme. O usted va a tener que buscar la forma, va a tener que buscar un medio para poder visualizarme. Pero si me está visualizando y no tiene recursos para compartir o para dar alguna ofrenda, la mejor forma de usted ofrendar es dándole me gusta y suscribiéndose y darle a la campanita de notificaciones y compartiéndoselo a los demás. Tomar su tiempo para compartirla a los demás. Así que, sin más preámbulo, vamos a comenzar eh, el resumen 2024 de la Parashat Shemot, Parashat número 13. Y vamos a dar a compartir pantalla. Vamos a dar a compartir pantalla y vamos a la Parashat Shemot. Aquí tenemos la Parashat Shemot. Le vamos a agrandar y vamos a agrandar aquí también. Parashat Shemot. Parashat Shemot es que está comprendida, o sea, este es el resumen y es para que vayan al video. Me gustaría que vayan al video. Está comprendida de Éxodo Shemot 1:1. Ya comenzamos el segundo libro de la Torah. Éxodo 1:1 al 6, capítulo 6, verso 1. Shemot significa nombres.
nombres. Y en esta paracha voy a decir lo más importante, o sea, en este resumen, para que vayan al video. El enlace del video completo, de la paracha completa, va a estar en la descripción para que ustedes lo busquen. Porque muchos me preguntan, ¿y dónde está la paracha completa? Parece que no han indagado ni han visto, son por primera vez, están entrando al canal, pero veo que el número de suscriptores sigue igual. No sé si entran y nunca se suscriben, solamente entraron porque lo compartí en Facebook, lo compartí en WhatsApp, lo compartí en otras redes, en otras redes sociales, pero no quisieron suscribirse porque no quieren o no quisieron compartirla o no quisieron suscribirse, pero sí, por eso, pero sí me preguntan que dónde está el video completo. Y como quiera lo dejo en la descripción. Pero si usted entra al video porque lo vio en algunas redes sociales, por favor, le pido por favor, si quiere dar una ayuda, si usted quiere, si le nace del corazón, si el Rúa hace que las palabras que estamos hablando aquí de la Torah no vienen del Roy sino del Rúa y le han penetrado su corazón y quiere, le nace apoyar, entonces usted se suscribe, le da a la campanita y le da a me gusta. Y hace que otros también visualicen y se suscriban y le den a la campanita y a me gusta. Porque veo muy poco me gusta y muchas visualizaciones. Quiere decir que hay muchas personas que están en modo espía, digo yo, no sé si en modo espía o que tienen curiosidad para ver qué habla el Roy Jacob, a ver si tiene sentido con lo que realmente le han explicado en otros ministerios. Pero aquí no estamos hablando de otro ministerio, ni queremos que tampoco estén en eso, porque inclusive en esta parte habla de la competitividad desleal, llamada procopé en griego, que es progreso. La palabra progreso, que no es el progreso de tú esforzarte y hacer lo mejor de ti, sino el progreso desleal, el de quitar al otro o dañar al otro para tú poder crecer, o el de tú ver que el otro no se vea, que no cooperar con el otro para tú poder crecer. Ese es el progreso de este mundo del reino de las tinieblas. Entonces yo hablo en este uno de los tantos temas que hay desarrollado en esta parasha. Así que apóyeme si quiere, si le nace, si el Rúa, apóyeme. Y si quiere ir más allá en el apoyo, la descripción de cómo debe de apoyarme o el enlace para usted poder contactarme está en el mismo canal. Usted va al canal y va a ver cómo contactarme, el enlace de WhatsApp, que es mi enlace para mi teléfono directo un mensaje directo por WhatsApp. Y comenzamos. Estos son los nombres de los hijos de Israel que vinieron a Egipto con Jacob. Por eso es que se llama Shemot, porque dice, estos son los nombres. La palabra nombres en singular, nombre es Shem. Así se llama un descendiente, un descendiente, un hijo de Noah, de Noé. Se llama Shem. ¿Y por qué se llama Shem? ¿Por qué le pusieron nombre? Porque en su nombre, valga la redundancia, está lo que proféticamente iba a ser. O sea, esto aparece en la vida de la escritura. El Rúa le pone en su nombre lo que va a hacer, lo que va a suceder con esa persona. Entonces, Shem, nombre o Shem, Shem significa como el que va a portar el nombre. ¿El nombre de quién? El que va a portar el linaje. ¿Eh? Eso es lo que quiere decir, que va a aportar, el que va a llevarle el linaje. Por eso se dice semita, shemita. Los que son de Shem, los descendientes de Shem, son semita. Y antisemita quiere decir anti los que portan ese linaje. Ahora va entendiendo. Entonces, Shemot significa los del linaje, lo del nombre. Estos son los nombres. Y cuando dice estos son los nombres, está hablando de un linaje y una familia. Por eso dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que vinieron de Egipto con Jacob. Ahí está hablando el linaje. Entonces, esto es una pregunta que va abarcando desde Shem, desde donde se tomó la palabra nombres. Linaje. Que no, linaje es cera, pero esta expresión también quiere decir los descendientes. Dice Be'elet Shemot. Estos son los nombres.
La palabra Shemot es con Shin, Mem, Wa, Taf, que significa la señal que establece la porción del pueblo. La señal que establece la porción del pueblo. Eso en hebreo de nuestros padres. Shem, que es la forma singular, significa la porción del pueblo. ¿Qué significa Shem? En el lenguaje pictográfico, el lenguaje de nuestros padres, la porción del pueblo. También significa los dos pueblos. Los semitas se volvieron dos pueblos, la casa de Judá y la casa de Israel, cuando se dividieron. Se dividieron por el reino de Salomón. Se dividió. Pero Jacob ya había dividido el campamento, y esto es como algo alusivo a lo que iba a pasar cuando se dividió las dos casas de Israel, cuando venía su hermano Esaú a enfrentarlo. Dividió el campamento en dos, y esto es una alegoría de que el pueblo se iba a dividir en dos, y de esos dos iba a ser uno solo. Uno se fue para los gentiles, fueron 10 tribus se fueron hacia los gentiles, y otro se quedó con su identidad. Ese otro que se quedó con su identidad fue Benjamín y Judá, que en Babilonia le llamaron Yahudim o judíos. Van entendiendo ya la historia completa. Interesante, ¿no? Que se le diga que Shem significa la porción del pueblo o los dos pueblos, porque Shem significa dos, porque son dos colmillos, también se le dice dos colmillos, y Mem es pueblo, muchedumbres y lenguas. Entonces entraron en Misraí 70 hombres. ¿Y por qué habla 70 hombres? Ahí habla del, del secreto que hay detrás del número 70. Shivim, la palabra Shivim. Describo en el hebreo de nuestros padres la palabra Shivim. Usted va y lo busca. Habla de lo que dice el Midrash, que es la leyenda de lo que significa 70. Y voy dándoles rápido porque esta para allá tenía dos partes. Yo la uní en dos, la uní en uno, y es como 3 horas, no sé cuánto más, o 4 horas, pero es una parasha bien larga. Le pongo como título la revelación del nombre, porque en esta parasha es que se revela el nombre Kadosh, Yud Hei Vav Hei. Y estoy dando la descripción de que en Bereshit habla de la palabra 70, y en Deuteronomio dice 70 almas, pero hablan de que entran 70 hombres, y en Hechos hablan que entraron, en Hechos 7:14 dice que entraron 75. Yo explico cuál es la diferencia entre esas 5 personas que hablan en Hechos 7:14, porque dice 70 en la Torá, pero 75 en el Brit Hadashah. Entonces hay una explicación de por qué eso. También habla de las 70 palmeras, hablando del secreto de los 70 ancianos, de lo que son 70 ancianos. Esto significa que hay un sadit por cada nación, porque se habla de las 70 naciones, de donde en el Midrash y en el pensamiento hebreo, que de las 70 naciones que se dividieron en la Torre de Babel, fue que vinieron todas las naciones ahora. No sé si 300, 400 o 300 o 200 y pico de naciones existen, pero de ahí, de las 70, vinieron todas las naciones. Esas 70 naciones en el pensamiento hebreo se explican. Una alusión a los 144.000 que vienen de la gran multitud. ¿De dónde vienen los 144.000? De las naciones, de la gran multitud. No vienen solamente de Eretz. Hay una parte de Eretz que pueden ser añadida a esos 144.000, que pueden ser 7.000 solamente. Pero, y lo digo así en forma categórica, porque dicen que vienen de la gran multitud. Y la gran multitud, usted sabe que es Melo Hagoín, que lo he descrito en otras parashot, lo que es la plenitud de los gentiles. Entonces, de esa gran multitud que no se pueden contar, que le dicen en Revelaciones, ¿quiénes son estos y de dónde han salido? De ahí es que vienen los 144.000, que son las primicias de esa gran multitud, de esa gran cosecha. Me perdonan por la ronquera. Salmo 91 habla de 90, 10 habla de 70. Isaías 23:15 habla de 70 años. Y hablo del secreto de los 70 años. En Isaías 23:17 habla, siguen explicando. En Daniel 9:24 habla de 70 Shavuot, 70 semanas. 70 semanas, que también puede decir 70 fiestas de Shavuot.
que son 70 años literales, porque la fiesta de la cosecha, o lo que le traducen en griego Pentecostés, se llama Shavuot en hebreo, pero Shavuot significa semanas también. Pero también usted puede decir 70 fiestas de Shavuot. O sea, hay una dimensión grande en esta expresión, 70 Shavuot. O sea, no solamente quiere decir 70 semanas, también puede decir 70 o 70 semanas de años para darle una profundidad grande. O usted puede decir literalmente 70 fiestas de Shavuot, 70 invitación de la fiesta de la semana, que puede ser, que son literalmente 70 años, 70 años. Pero si usted dice 70 Shavuot, usted está diciendo 70 semanas. Y 70 semanas ya no son 70 años. 70 semanas vienen siendo menos, si es 70 semanas literales. Pero si usted se va a la amplitud de 70 semanas, de años, entonces se va a ir a lo que significa los Shemitah. Y ahí yo doy una explicación de lo que son los Shemitah y cuál es el misterio que hay detrás de los Shemitah, o de los años sabáticos. Así lo traducen en la Reina Valera. Y habla también en Zacarías 5 dice, habla del quinto y del séptimo mes, que el quinto está hablando de los ayunos del quinto y del séptimo mes, no el séptimo mes de Yom Kippur, no es el ayuno de Yom Kippur, sino el 7 de Tisri, que es otro ayuno anterior al ayuno de Yom Kippur, que viene de la tradición. Y aquí lo menciona Zacarías. Y también el de quinto mes, que es el Tisha B'Av, o el ayuno de Ab, el 9 del quinto mes. ¿Y para qué? Para que se vaya los 70 años, para que terminen los 70 años que fueron destinados para el pueblo de Daniel, que es el pueblo Yahudín, o el pueblo judío. Desde ahí le comenzaron a llamar judíos, porque era la casa de Judá y la casa de Benjamín que se unieron. Se unió porque Benjamín siempre fue el tutor del menor. Digo, Judá fue siempre el tutor del menor, que fue Benjamín. Desde que delante de ellos se dijo, yo me responsabilizo, yo soy el responsable, yo ponme en el lugar del menor. Hazme que él no sea tu esclavo, sino yo. O sea, ahí se ya tomó la responsabilidad de ser el responsable de esa tribu llamada Benjamín. Entonces, por eso que ustedes ven en el Brit Hadashah que Shaul dice, yo soy de la tribu de Benjamín, soy judío de la tribu de Benjamín. O sea, todo lo de Benjamín y todo lo de Yahudá se autodenominaron o lo denominaron Yahudín, o como dicen en español, judíos. Mateo 18:22, Yahshua respondió, no siete, o sea, cuando dice, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi prójimo? ¿Y qué escenario estaba cuando estaban preguntando sobre su prójimo? El escenario judío, el judaísmo del primer siglo. Ellos estaban en la tierra de Israel con los judíos del primer siglo. Eso es lo que tenemos que entrar. Y cuando le preguntan eso, es cuánto tiempo tengo que perdonar a mi prójimo. Y ahí hay un secreto de los 70 veces 7 que le dijo el Mashiach que debe ser perdonado. Y él está hablando alusivamente algo profético que ya está explicado en Daniel, de lo que era el perdón para la casa de Yahudá, y que lo había dicho el profeta Ezequiel, que son 490 años. Y hablo sobre eso. Quiero que vayan al video y vean ese misterio que hay detrás de la palabra 70 y de los 70 veces 7. ¿Qué quiere decir? Porque entonces Daniel tiene una dimensión en 4 ángulos, y esos 4 ángulos son los 4 seres vivientes, o el sentido pardes, los 4 niveles de interpretación, que son 4 dimensiones que debemos considerar. La literal, el remez, la literal es el peshat, el remez, que es el alegórico, el drash, que es la enseñanza que hay detrás, y el sot, el secreto, que es el secreto, es lo que estaba oculto, que las personas no veían, que solamente Elohim lo hace revelar. Los revelados pertenecen a los hijos de los hombres, que son los 3 niveles,
y lo que no es revelado, que es oculto, le pertenece a Elohim y a quien él se lo quiera revelar. Por eso es que el conocer quién es el Ben Elohim no lo revela ni carne ni sangre, sino el Abba que está en los Shammai. Nadie conoce el Hijo, sino excepto el Abba. Y nadie conoce, o sea, nadie conoce el Padre, sino excepto el Hijo. Y nadie conoce el Hijo, sino excepto el Abba. Y a quien el Abba se lo quiera revelar, porque es un secreto. Es por eso que muchos de los Yahodín, una gran parte, no conocen el secreto del Ben Elohim, porque si lo conocieran, lloraran, como dice Zacarías 14 o Zacarías 12:10, que dice que llorarán a mí al que traspasaron. O sea, cuando se den cuenta que es el mismo Ben Elohim, que no es un Mashiach solamente que es del linaje de José en la parte física, sino que también era divino antes de la fundación del mundo, entonces llorarán y sabrán que esa es la verdadera revelación, que ni carne ni sangre revelaban, sino solamente el Abba que está en los Shammai, porque esa ceguera la puso el Abba para que para hasta el fin, para que en el fin entonces se completara la unión de las dos casas de Israel. Y le estoy diciendo algo muy condensado, en pocas palabras, pero eso es que necesita, tiene muchas aristas, debe tener muchas explicaciones alrededor para que usted pueda comprender mejor. Y por eso que quiero que vean esta parashá y las demás. Entonces está el misterio de los 70. Y aquí hablo de la partera cómo fueron bendecidas y por qué se multiplicaba el pueblo más que el pueblo egipcio y por qué se le perdona, por qué en un decreto de muerte para los niños ellos se multiplicaban más y mientras más eran oprimidos, más se multiplicaban. Y esto es una expresión eh, muy profética, porque la población mundial crece tanto y han impedido en las generaciones pasadas y mientras más va creciendo la población mundial, reducir la población y no para de reducirse, sino que se multiplica más. Y hay alguien dentro de esa multiplicación, hay una primicia dentro de esa multiplicación y hay un remanente dentro de esa multiplicación que el Abba hace que en los intentos de reducción no llegue hacia ellos la reducción, sino que le impide que llegue la muerte a ellos. Hace un acto milagroso de salvar la vida de esas personas específicas que están dentro de esa multiplicación. ¿De quiénes? De los esclavos mundiales. Y ahí le estoy diciendo un resumen de lo que realmente, pero hay que ver la explicación en la parasha porque es grande, de la gran multiplicación de los 70, de cuando habla de la multiplicación de los 70, está hablando de las 70 naciones que se volvieron ya todas las naciones de este mundo. Así en las diferentes generaciones se han levantado reyes que no conocieron al Ben Yosef. ¿Qué quiere decir? Que se levantará un rey, dijo el pueblo de aquí, dice que sobre Egipto que se levantó un nuevo rey que no conoció a José. Está diciendo, se levantará en los últimos tiempos eh, un representante de Hasatán, del príncipe de este mundo, porque el príncipe de este mundo dice, hace creer el no conocer a Yahshua, que es el que alegoriza a Joseph. Y se levantará un rey que no conocía a Yahshua. Quiere decir que se desconoce, dice, hace creer como que desconoce a Yahshua HaMashiach. Y por eso maltrata a los hijos de Yahshua HaMashiach. Maltrata a la multitud, porque maltratando a la multitud en general, puede ver si es la estrategia para llegar a aquellos que son hijos de Yahshua HaMashiach que están dentro de la multitud. Entonces, eso lo voy explicando aquí. Y la opresión siempre produce multiplicación. Eso también lo explico aquí. ¿Por qué la opresión del maligno produce un efecto contrario al maligno, sino una estocada mortal al maligno? Produce multiplicación. Cuando se dice Gamsu Letová, es porque hay maldades que el maligno quiere hacer. Cosas que parecen adversas para nosotros, pero que después el resultado es que todo lo malo que pasó obró para bien para nosotros. Ahora, para una persona que no es
redimida. Todo lo malo es para destrucción, simplemente. Pero para el que es hijo de Elohim, todo lo malo o todo lo que sucede obra para bien. Por eso dice Gansu Letová. Y de aquí está la opresión que produjo multiplicación. Este principio lo vemos o sea, la opresión produjo multiplicación. Este principio lo vemos en toda la vida espiritual sana. ¿Quiénes tuvieron opresión? Abraham, Isaac y Jacob, que no somos dignos de desatarle la sandalia. Sufrieron opresión de varias personas, tuvieron miles de pruebas que nosotros no, ni una gota de esa opresión hemos tenido, ni de esa prueba, ni de esas tribulaciones. Sin embargo, el Abba la convirtió para bien, para bendición. No fueron destruidos, fueron bendecidos. Esa opresión sirvió después y se multiplicó, se convirtió, se volteó a la bendición. Y esa fue la estocada que se le dio al enemigo de las almas. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que si los que son de Hasatán, sí, cuando le suceden este tipo de opresión o algo malo, adverso, lo que hace es que lo destruye y lo baja hasta lo más mínimo y lo desaparece. Pero a nosotros no. A nosotros los hijos de Elohim, todo obra para bien. Gansu letová. Y mientras más nos oprimían, más nos multiplicamos. Y mientras más es el mismo principio. Gansu letová es el mismo principio que mientras más opresión hay, más multiplicación. Y ahí yo comienzo a explicar este principio. Porque mira cómo dice en 2 Timoteo 3:12, y en toda verdad todo lo que quieren vivir piadosamente en el Mesías serán perseguidos. Todos los que quieran vivir piadosamente. Y hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque de la misma manera trataban a sus padres los falsos profetas. Oh, hay de vosotros cuando todos los hombres hablan bien. O sea, no es que todos esos halagos usted tiene que ponerle como un signo de interrogación, si usted lo están halagando demasiado, porque esos halagos a veces vienen de la hipocresía. Hay halagos que son verdaderos, hay honra de verdad, pero hay halagos que son hipocresía, ¿eh? Que son de personas falsas. Cuando dice falsos profetas, son falsos enviados, falsos portavoces de Elohim. No tenemos miedo de las persecuciones porque sabemos que son un medio para nuestra multiplicación. Cuando no hay resistencia, tendremos a aflojar nuestra entrega y consagración a Yahweh. Por eso el que me ve, quiero que si está pasando por un momento muy mal, pues, regularmente el momento siempre es algo económico, adversidades de cosas que te pasan, se te dañó el vehículo, te, 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 te hicieron una persona mala que se vendió como buena, lo que hizo fue que te hizo una estafa. Yo quiero que sepas que todo Gansuleto va, que va a haber un milagro. Va a haber un milagro si confías en Yahweh, bendito sea. Ese milagro viene, aunque tú llores, te sientas mal ahora mismo. Eh, Tú no vas a recibir rosas de este Olam Hased. Tú lo que vas a recibir, si recibes rosas de este Olam Hased, ya recibiste tu recompensa. No quiere decir que tú no tengas algo bueno de tu hace siempre, porque el Abba va a tener bendiciones. Pero quiere decir que de todas las personas tú no vas a recibir rosas. Tú vas a recibir aparentes rosas. ¿Pero para qué? Para que las espinas te pullen. No sé si entendieron el mensaje que quise decir. Las rosas que ellos te lanzan es para que las espinas de esas rosas te pullen, mientras que los verdaderos te tiran rosas sin espina para que tú huelas el aroma de esas rosas, porque son tus verdaderos ajín. Entonces va a haber verdaderos ajín y malos ajín, y personas malas que están utilizando, simplemente a veces ni siquiera son culpables ellos, sino que son los medios que utiliza Hasatán para ver si la prueba tuya es Ganzule Toba o la prueba tuya sea para destrucción total. Pero como es para Ganzule Toba, para que todo obre para bien, esas pruebas no te van a destruir, sino que se te va a convertir en bendición. Entonces vamos a confiar en que todas las pruebas, como me ha sucedido a mí,
y tengo testimonio en estos 14 años de ministerio de cómo las pruebas difíciles, que no, a veces no, personas no quiero que pasen nada, nadie por ese tipo de pruebas, se han vuelto bendiciones. Y todavía estamos en ese trayecto. No es que he llegado a la meta, como dice Shaul, pero prosigo el blanco. Y esto se explica ahí. Y dice también, los conflictos y las persecuciones nos mantienen en constante alerta y dependencia de nuestro Abba. O sea, en el momento de aflicción es que nosotros nos recordamos más de nuestro Abino Sheba Shammai y nuestro Mashiach. No te defiendan en estos momentos. O sea, déjaselo al Abba. Mía es la ira y mía es la venganza, dijo Yahweh, bendito sea. La calumnia de las calumnias, de personas a veces muy queridas. Multiplícate, multiplícate. Asimismo, durante las generaciones de la casa de Yahudá, los judíos, y especialmente de los que están entre los gentiles, es decir, la casa de Israel o Efraín, mientras más los oprimían, más crecían y han llegado a llenar las naciones. Y es probablemente que ya sea la tercera parte de la población mundial. Y ahí explico todo eso con Zacarías, el principio que hay de Zacarías 13:8. Sigo adelante. Y también lo que está declarado en el libro de Revelaciones de la tercera parte. Y aplico lo que es el mar, la tierra, eh, el mar, la tierra, los ríos y la fuente de las aguas. Esas tres cosas que alegorizan, las cuatro cosas: mar, tierra, Eretz, mar, las naciones, Eretz, Israel, ríos, países pobres o tercermundistas, como le dicen, y la fuente de las aguas de donde nacieron los hombres, entre el río Tigris y Éufrates. Explico sobre eso ahí. Y digo de dónde salieron todo eso, de dónde salió todo eso, porque todo lo que fue, así será, y todo lo que será, así fue. Y entonces está hablando, eso lo dice Proverbios, eso es lo que yo acabo de hablar. También la tercera parte de los Malachim, esto fue en el principio, que pecaron por la revelación que tuvo Hasatán en su reculá. Reculá quiere decir chisme, de que también explico lo que es la palabra comerciante en griego, que es rascal. Eso es tremendo. Serán sustituidos, como dice en Apocalipsis 12:13. Van a ser sustituidos. Toda aquella tercera parte va a ser sustituida. La tercera parte de los Shamaim, que eran ministros, van a ser sustituidos por 144,000 ministros que van a tomar de primicia de este Olam Hasé y van a pasar a Olam Jabá, que es el Malhut, el reino. El Olam Hasé da presente antes de que venga el Malhut. Y cuando viene el Malhut se llama Olam Jabá, la edad venidera, que es el reino. Son los ministros que van a sustituir a los ministros que fueron cortados por la rebelión de Hasatán. Explico todo eso. En este mundo globalizado es el Misraín actual y estamos sometidos a la competitividad forzosa, al marketing, a los business, a la competencia despiadada de posicionamiento en el área de profesional. Y aquí hablo de lo que es el misterio del progreso, pero no el progreso de tú esforzarte y ser mejor cada día, sino el progreso despiadado, el progreso de quítate tú y para ponerme yo, o hazle un tropiezo para que el otro se vea inferior y tú te veas superior. Entonces, en ese tropiezo, en esa zancadilla que haga, entonces tú prosperas, como diciendo, si tú no ves el bien del otro, ¿eh? Y si tú no ves el bien del otro, van a ver mi bien. En vez de tú hacer que todos estemos bien, tú y el de los demás, que es lo que significa la palabra shalom. Aquí yo explico lo que es la diferencia entre shalom y la palabra procopé, que es la palabra progreso y el progreso que quieren inculcar las naciones, que no es el progreso del cielo o del reino de los Shamaim o del Malhut. El, el progreso del Malhut se llama Shalom,
que tú estés bien y yo esté bien. Esto lo explico yo aquí, es algo asombroso que no quiero que se lleve a malinterpretar porque no estoy hablando del progreso de tu ser mejor cada día. ¿Eh? Si estoy hablando de Procopé, que es la palabra de donde salió la palabra progreso, la raíz de donde salió la palabra progreso, que significa sacar ventaja, ¿eh? Y sacar ventaja, ¿qué quiere decir? Que el otro esté mal para que esto esté bien. Tú haces que, tú lo que haces es que si está corriendo una carrera y el otro, hay muchos videos por ahí que de personas que están corriendo en carrera y ve que el otro sufrió una caída y lo ve cayendo y sigue avanzando porque lo que le preocupa a él es la copa de ganar. Y en el Malhut, esto es, no es lo que es, no es la regla del Malhut. En el Malhut, en el reino, la regla es que usted vaya, si vio a tu Aj caer que está corriendo contigo para llegar a la meta, tú vayas y lo socorras y lleguen juntos a la meta. Lleguen juntos, tú lo hagas esforzar que lleguen juntos, aunque te perjudique aparentemente a ti en este mundo que del príncipe de las tinieblas o del Absalón, porque hay una alegoría con Absalón, el hijo de David, que usurpó el reino a sí mismo, porque los hombres mirarán en Hasatán. Quiere decir que los hombres van a copiar lo mismo de la rebelión de Hasatán y van a hacer un sistema en este mundo, como Hasatán quería hacerlo en los Shamaim, con su rebelión, que es usurpación. El rey verdadero de este mundo es Yahshua HaMashiach, pero Hasatán lo ha querido usurpar durante un X tiempo, como Absalón usurpó el reino de David. Pero mientras pasaba un tramo de tiempo, David mandaba espías y mandaba malos, gente que contrarrestaba los consejos del reino usurpado de Absalón. Así sucede en este tiempo de 40 jubileos antes de la venida del Mashiach, donde sus malachim, el Ruach HaKodesh, destruye los consejos de Hasatán, aquellos y también detecta y reconoce quiénes son los que están a favor de David, o sea, a favor de Yeshua en este tiempo de 40 jubileos. Es una alegoría muy que hay que meditar, meditar y meditar, porque se saca demasiado de ahí. El Todopoderoso lo que quiere es que restaurarte, que tengas shalom. El shalom es cíclico, que implica una restauración o volver al estado original que Yahweh creó, que es volver a como él creó el hombre, el que no quiere el mal llamado procopé o progreso, el progreso de maldad, no el progreso de tu superarte, que es el concepto griego de lo que es mejor para uno mismo, o sea, es egocéntrico. Ese tal progreso de ser mejor para uno mismo es no tener shalom. El shalom es que tú estés bien, y yo estés bien, y yo esté bien. Que si yo tengo un bien, es porque todos estamos bien. O sea, ¿cómo yo hago que tú estés bien y yo esté bien? Sirviéndote, porque el mayor en el reino de los cielos es el que más sirve. ¿Usted sabe cuál es la satisfacción de servir? Una satisfacción increíble, increíble. No se puede ni describir. Cuando usted tiene para poder dar, cuando usted ofrece y no solamente pide, sino que ofrece. Porque si tenemos que pedir, Mashiach dijo, todo lo que pedir se lo alaba en mi nombre. Claro, pero el que puede dar, porque el Abba le ha dado suficiente para que él pueda compartir con su prójimo, siente satisfacción. Usted no se imagina lo que es dar y sentir que una persona está plena, que una persona ya usted la sació, le dio de lo que usted tiene y que usted siempre tiene para dar. Porque es mejor dar que recibir. ¿Por qué dice ese texto así? Porque el que tiene para dar, siempre tiene, pero el que recibe no tiene para dar. Entonces es mejor dar que recibir.
Claro, va a haber un momento en que tenemos que pedirle al Abba para poder dar, porque recibimos de arriba para poder dar abajo. Recibimos de los Shammai para poder darle a nuestro prójimo. Entonces, por eso es que ese es el verdadero shalom. El shalom es que tú estés bien y yo esté bien. Que yo te pueda servir y yo pueda tener una satisfacción enorme que no viene de los hombres, sino de los cielos. Si yo estoy bien, y esto es una reflexión, si yo estoy bien y por mi progreso, o sea, por yo querer subir o querer avanzar, una tuerca se te aflojó por otro lado, entonces no hay shalom. O sea, si por yo estar bien daño a otro o perjudico a otro o hace que otro se vea deficiente, entonces esto no es shalom, esto es procope del reino de Hasatán, que hace que tú veas al que cae, ignore el que cae y sigue adelante porque lo que te preocupa es llegar a la copa. Y hablo ahí también en esta parasha de una cancioncita que anda por ahí, que tiene que ver con Juegos Olímpicos y que tiene que ver con Copa de Fútbol, que todo esto es del reino de la tiniebla. No quiere decir que usted no practique deporte para su ejercicio o para algo, pero que la competitividad que se ha creado no vino de los chamán. O sea, usted puede practicar deporte, todo eso, para su salud, para todo eso, pero por ejemplo, el deporte que están, por ejemplo, que viene masivo y que usted ve estadio lleno y todo, y que la gente va pujando por eso, y, y que tiene esta canción que tiene este cantante que dice, eh, es como Caín y Abel, es un destino cruel, debe de luchar que como Caín y Abel. O sea, ¿cómo es eso? O sea, tú tienes que ser como Caín, que tiene que matar a tu hermano para poder llegar a la meta. Eso es lo que está diciendo la cancioncita esa. Entonces, yo lo explico ahí de cómo en este mundo, como un ejemplo, o sea, hay muchas canciones que hablan mal, o sea, así canciones del reino de este mundo, usted va a encontrar maldad, va a encontrar maldad, y la maldad es preocúpate por tú llegar, aunque el otro se caiga, aunque el otro se dañe, aunque tú mates al otro. Oye, es algo increíble, pero es así. Y dice, porque yo me superé al otro, lo llamaron deficiente. Si no se hacen conscientes, si no, sí o no, sean conscientes con que esto no sucede. O sea, yo le hago esa pregunta, ¿sí o no? Sean conscientes, esto no sucede. Claro que sucede, este es el reino de Hasatán. Eso se llama competitividad. Eso se imparte como entrenamiento en las instituciones financieras. Y ahí hablo de cómo yo tuve 10 años cuando estaba en mi pasado en instituciones financieras y que eh, te dan programas y te dan entrenamiento de la competitividad, de cómo tú ser competente. Y esa competencia, lamentablemente, es tú poder ser mejor que el otro, y si eres mejor que el otro es deficiente y hay que sacarlo. Es así. La palabra comerciante es la palabra rajal, ahí hablo de la palabra rajal, y que significa comerciante, y comerciante no de comerciante de usted querer esforzarse. Siempre tengo que aclarar esto, es comerciante de, como dice la escritura, de lo que es la raíz, que es la palabra chisme. Y hablo de la persona que domina con yugo, que en el hebreo pictográfico significa también la persona que domina y subyuga, o la persona que permite el castigo. Raquil, que es de la derivación, Rajil, que es, Hasatán era Rajil, un chismoso, un calumniador, un chismear, que significa en el hebreo pictográfico la persona que domina y obra con varas para azotar. La persona que domina y obra con vara de azotes. Recula, que es el acto de hacer chisme. Recular es el acto del raquil, del rajil. Regula o recula significa embustero chismoso o chisme, que en el verbo pictográfico es observa a la persona que domina y castiga. Esto se habla en Ezequiel 28:16 sobre Hasatán, y está la palabra que recula, que fue lo que traduce como contrataciones comerciales.
en la abundancia de tus contrataciones comerciales, dicen algunas versiones, pero hay algunas versiones que son directas, dicen en tu abundancia de tu mal informe, es un mal informe, o de tu chisme, llenaste tus almacenes de iniquidad. ¿Está viendo? Se llenó de iniquidad y por eso pecó. Está la palabra, por tu muchos pecados e iniquidades en tu comercio, así dice la Reina Valera, sino en tus chismes, y pongo la referencia Strong. Entonces eso quiero que ustedes vean esta enseñanza que hay aquí. Entonces el progreso no es de Elohim, el progreso competitivo, el progreso que no es para que para que todos estemos bien, no es de superarte a ti, de superarte. Por ejemplo, nosotros no tenemos que superar en la escritura, no tenemos que superar en la vida del Ruach, en la vida espiritual. Tenemos que superarnos, pero esto no está hablando de Procopé. Este Procopé no viene de Elohim. Elohim quiere es la restauración, que tú estés bien y que yo esté bien, que estemos en shalom. Y ahí canto, Ose shalom, bin Roma, Uyase shalom aleinu, ve al kol Israel, Benru, Benru, amén. Que tú no puedas dañar a otro inconscientemente, porque de eso es que se trata, que por tu superación dañas a otro inconscientemente. Las mejores empresas derrumban a las menores, etcétera. Ese es el reino de Hasatán, la lucha de llegar al éxito egocéntrico, sin medir a quién dañamos en ese proyecto. Por eso ya estamos al punto de caer. Por eso es que ya estamos al punto de caer, como dice en el profeta Daniel. Daniel habla de cuando ya esté al punto de caer, que ya te crea grande, como se creía Nabucodonosor, que creía que era el único, el inminente, porque miró en Hasatán. Se llenó le llegó eh, le llegó lo que Elohim le dio, le llegó hasta lo sumo. O sea, lo entubló, lo ennubló, lo cegó y se envaneció. Esto fue lo que le pasó a Satán y es lo que le transmitió a Nabucodonosor y por eso eh, Elohim lo llevó a que viviera como un loco o como una bestia durante 14 años. Algunos hablan de que esos 7 tiempos no tienen que ver con 14 años, pero cuando dice tiempos en plural, está hablando de 7 veces 2 años. Entonces, eso se lo explicaré en otro momento. Y todos tendremos shalom. Y yo calculando 14 años, 14 años, 14 años. ¿Cuándo comenzó 14 años? Bueno, usted puede buscarlo en la historia de un momento en que se predice que se iba a hacer el último jubileo, pero no fue el último jubileo, y de ahí usted suma 14 años. Después los últimos 7 años tienen que comenzar desde 2023 en adelante. Sí, eso es lo que se proyecta. Quiero que lo tengan así en cuenta porque sucedió un evento con Israel y ese evento con Israel, qué casualidad que comenzó en Simchat Torah, en una fiesta del séptimo mes, en el 2023 y que termina con el plan que tiene el Hasatán o el príncipe de este mundo, el faraón de este mundo, con una agenda llamada 2030. Y todos tendremos shalom. Cuando nosotros decimos algo profético, cuando cantamos ese cántico, cuando nosotros decimos algo profético cuando cantamos Se Shalom Bin Romá o Se Shalom Bin Romá, Uya Se Shalom Aleinu, Vela Kol Israel Ben Ru, amén. Hágase el shalom con nosotros, dice. Decimos algo profético. Nosotros decimos que se quite el procopé, el progreso desleal y venga el shalom. Quítese el reino de Hasatán y que la competitividad y el reino de la competitividad desleal y venga el reino donde todos ganamos y que todos triunfamos con Elohim. Eso es lo que decimos cuando decimos, oh, sé, shalom bin Roma. Usted puede escuchar en la parasha.
Y seguimos, porque vamos a la revelación del nombre también. Y aquí hablando de cómo que hicieron matar a los niños, echándolo al río, hablo del código de Hammurabi. Cómo era, cómo pudo el faraón hacer legalmente una gran matanza, un genocidio de niños. Recuérdense, antes de la venida del Mashiach siempre hay genocidio de niños. Pónganse a buscar la historia. Antes de la aparición del restaurador, hay genocidio. Antes de que venga un libertador, hay genocidio de niños. ¿Y qué se está viendo hoy en las noticias? Habían genocidio de niños. Habían cosas con menores. Habían muertes también espirituales a menores. Habían, vean la noticia, qué ha pasado con estos juicios, estos papeles que se han descubierto y que van a salir, todavía no ha salido ni siquiera una uñita de lo que han hecho todos estos magnates, todas estas personalidades grandes de este mundo con niños y que van a seguir haciendo porque siguen con esa actividad y van a seguir haciéndolo hasta el final. Y cuando se vean a la clara, van a tener una forma legal de cómo hacerlo a la clara. Y la forma legal que tenía el faraón era el código de Hammurabi, cuando echaban una persona a un agua y no salía sobrenaturalmente viva, era porque era una persona culpable. Esto está explicado en la parashá. Es muy grande y largo para explicarlo, pero de eso es que se llama, de ahí es que sale el principio del lago de fuego, no del mal llamado infierno de Dante Alighieri, sino del juicio de las aguas. De ahí también sale el principio de por qué hay que haber inmersión en agua y por qué tiene que salir una persona nueva de esa agua. Por qué había por qué el bautismo, lo que le llaman bautismo, que es la inmersión en la tevila, hay que sumergir y sale nueva persona, porque los hijos de Israel salieron a través de las aguas y esto Shaul le llamó como una tevilá. ¿Por qué Moshe, por qué Jonás dice que él era culpable, que había que lanzarlo atado de pie y mano a las aguas? ¿Eh? ¿Y cómo salió de las aguas? ¿Por qué entonces hay muchos sitios de donde fueron gente lanzado a las aguas? ¿Por qué hasta el mismo Moshe Adon Jonah, que es el que conocemos como Cristóbal Colón, atravesó las aguas y no murieron en el abismo como pensaban en esa época de que se iban a hundir porque era plana y iban a llegar al abismo, iban a hundirse, iban a morir? Sin embargo, llegaron a un puerto seguro próximo a una fiesta de Sukkot. O sea, se cumplió hasta una fiesta hebrea en la época del descubrimiento de América. O sea, hay de todo aquí con relación a este evento del juicio de las aguas y por qué se tiran a los inocentes en las aguas para tener un aspecto legal de que si fue inocente va a salir sobrenaturalmente de esa agua. Tanto los enemigos, los paganos lo utilizaban, como las personas que son de la emuná lo utilizan con el objetivo o, la real figura que tiene Elohim con ser sacado de el juicio de las aguas a una persona nueva, que es la Tevilá. Bueno, ahí hablo sobre eso, la liberación final del pueblo de Israel, Jonás y Dagón, el dios pez, el significado de la Tevilá y la Mitbet, la expresión atado de pies y manos, porque se llama atado de pies y manos, y tirar a las tinieblas de afuera, porque el mar representa a las naciones también. Una persona que fue lanzada a las naciones es una persona que fue atada de pies y manos porque ya no se va a mover hacia la Torah, porque las naciones están sin Torah. Y amplió todo eso. Vengo al capítulo 2, donde comienza el plan de majestuoso que tiene la Abacadosh y comienza a narrar el rescate por medio de una simiente, una cera, una simiente. Esa cera representa Mashiach, la Num.
y hablo sobre eso, que significa simiente, num, la revelación de la principal simiente, cera. Esta es la palabra cera. Zain, resh, ain. La revelación de la principal siembra. La revelación de la principal siembra. Oigan esto. Y voy detallando qué significa Leví y que Moshe vino como un prototipo de alegórico al Mashiach. Tiene su alegoría con Mashiach. Lo voy explicando ahí. Y digo todo lo que es alegoría de Moshe con Mashiach, la alegoría de Moshe con Mashiach. ¿Y quién es el que más habla de hermoso de los hijos de los hombres? ¿Quién es el más hermoso de los hijos de los hombres? Eh, que dice el Salmo 45:2, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Y que tiene Gesed, o sea, que tiene la Jotma y que tiene también la sabiduría y la bondad. Hablo de toda esta alegoría. Es un profeta que viene como uno de entre sus hermanos. O sea, hay dos grandes profetas en la escritura, aparte de todos los profetas. Esos dos grandes profetas es Moshe y Mashiach. Uno es el emisor y otro es el receptor. Pero resulta ser que el receptor era antes de Moshe. Lo que pasa es que en su forma de receptor, y voy diciendo esto aquí como primicia, fue cuando tomó el cuerpo. Cuando se formó, fue llamado el Ben Adán o el Hijo del Hombre, porque en su naturaleza divina es el Ben Elohim y es el Adón de Moshe. ¿Está comprendiendo? Es el Adón de Moshe. Y Shaul habla mucho de esto. En las cartas que le llaman, los sistemas de reemplazo le llaman cartas paulinas, pero que no entienden porque no tienen ojos hebreos y no hacen conexión con la Tanaj. Porque si hicieran conexión con la Tanaj, que es la Torá y los escritos, supieran de qué está hablando Shaul. ¿eh? Pero aquí detallo todo esto. Hechos 3:22 nos habla y nos repite, levantará un profeta como yo, explicando, está Kefa explicando de quién se trataba ese profeta que hablaba Moshe, que venía como él. Y sigo explicando ahí. Me rodearon las aguas. ¿Qué quiere decir eso? Me rodearon las naciones. Wow, ahí hablo de las aguas. Está viendo cómo el juicio de las aguas llegan y muchas personas no se dan cuenta cuando se habla de aguas, de naciones, porque también representan las naciones y el juicio de las aguas. Dice, de las muchas aguas me libraste. Estamos hablando de que hay mensajes muy alegóricos, 4 niveles de interpretación hay que deben de ser usados. 3 que pertenecen a la revelación de los hombres y uno que pertenece a la revelación que solamente Elohim lo da cuando usted pasa esos 3. Cuando usted indaga en esos 3, Elohim dice, tú eres merecedor del secreto. Tiene que ser de los niños hebreos. El que venía como Moshe tenía que ser hebreo relacionado con la Kejuná, o sea, con el sacerdocio. Porque hay un real sacerdocio y un sacerdocio que fue sombra del real sacerdocio. Si no se entiende esto, van a seguir con la sombra como si fuera lo verdadero. No, la sombra es la sombra de algo que es verdadero. Y no quiere decir que la sombra no tenga valor. Tiene mucho valor porque usted comienza a darse cuenta de cuáles cualidades tiene lo verdadero. Si usted no tiene la sombra, ¿cómo usted va a entender y recoger y cómo usted va a recibir lo verdadero? Entonces, Levi es la sombra de la que es una real, que es Melquisedec. Y sigo hablando que Moshe también fue rescatado de las aguas. Miren cómo está ahí. Moshe también pasó por el juicio de las aguas. Fue rescatado de las aguas, por eso se llamó Moshe. Y hablo sobre todo eso, del juicio de las aguas, porque tienen que saber sacar de agua. ¿Y qué significa Moshe? Mem, Shim, Hey. Observa la provisión en las aguas. Observa la provisión en las aguas. Mira la salvación en las aguas. Mira al Mashiach,
en las naciones. Mira al Mashiach en las naciones. ¿Eh? ¿Con qué se escribe Mashiach? Con Mem también. Mira el Mashiach en las naciones, que es el que da provisión. Ese niño no corrió la misma suerte que los otros niños, según el pensamiento del Oriente. Por eso lo vieron sobrenatural, porque salió sobrenaturalmente de las aguas, porque la hija del faraón fue que lo sacó. Y es por eso que los egipcios lo veían sobrenatural. Los hebreos lo veían como natural y todos lo veían sobrenatural. Y hablo sobre lo que es cómo era visto Moshe del punto de vista pagano y del punto de vista hebreo. ¿Eh? El mundo gentil y el mundo hebreo lo vieron como un sobrenatural. Yo creo que es que aquí hay demasiada tela por donde cortar esta paracha increíble. Y habla de los 3 secciones de 40 años que tuvo Moshe, 3 secciones de 40 años que son 120 años de la vida de Moshe. Esto también habla de una profundidad de revelación increíble, increíble. Vamos directamente al capítulo 3, donde habla de la revelación del nombre, porque ahí en la revelación del nombre, usted sabe que un rabino genetista, un rabino de, hablo de las 3 salidas también, de las 3 salidas. Un rabino que era médico genetista descubrió en la genética que los saltos de la cadena de ADN tenían 5, 10, 6 y 5. Yud, 10, 10. Hey, 5. Wa, 6. Y Hey, otra vez 5, que hacen el número 26. ¿Eh? Esa es la cadena de ADN. Los saltos que tiene es 10, 5, 6, 5. Él lo descubrió, que es el nombre de Yahweh, bendito sea. Yo no tengo problema con que muchas personas quieran hayan convertido el nombre de Yahweh, bendito sea. La palabra, hay una partícula que es indiscutible, que existe y que fue pronunciada y que nadie puede discutir. En las escrituras dice la palabra Ya, Yud-Hei, Ya, Yud-Hei, Ya, que vienen siendo 10 y 5, 15. Ese 15 se pronuncia Ya. Usted no lo puede discutir porque está solo. Kol alei shema ekraya. Todo ser que respira, exalte allá. Variaron porque se convirtió en un verbo, pero un nombre no puede tener variación, y menos el nombre Kadosh. Menos el nombre Kadosh. El verbo sí puede tener variación, pero el nombre Kadosh no. Por eso su nombre es, como la partícula sola es Ya, que significa en presente, no en pasado ni en futuro, ser. O sea, el verbo ser en presente, porque él está presente en todo. Claro, él es el que era, es el que es y el que será, pero está fuera de tiempo, quiere decir eso. Por eso es ser, el ser. Tiene presencia siempre. Y por eso se dice la palabra Ya. Entonces, si usted no quiere decir Yahweh, bendito sea su nombre, diga por lo menos Ya, que eso está en la escritura. Que usted tiene que reconocer que dice Kol Ale Shama Ekraya. También dice Eleja Ekraya. Aleluya. Entonces, exprese su nombre, invoque su nombre, porque está en los saltos de nuestro ADN, de la cadena de ADN 5, 10, 5, 6, 5, Yud, Hei, Ba, Hei. O sea, que tiene que indagar cómo se llama, que no tiene variante. El nombre no puede tener variante. El nombre no puede variar. El nombre no puede tener, de ya puede pasar a ye. Solo hicieron los masoretas, los masorín, para poder conjugar el verbo.
pero también para ocultar el nombre. Y eso es un pecado. Hay que decir las cosas como son. Es un pecado. No tomarás el nombre de Yahweh en vano. Por lo menos diga ya, no ye. Para aquellas personas que dicen Jehová, que están pecando, variando el nombre. Están tomando el nombre como que puede tener variación. Y eso es tomarlo en vano. O no mencionarlo cuando dice que lo invoque. Eso es tomarlo en vano. O mencionarlo cuando no debe de ser mencionado. Cuando es algo trivial. Eso es tomarlo, ¿no? El nombre en vano. Y seguimos. Hablo de Sífora. Hablo de qué significa Séfora. Y aquí viene lo del nombre. Y era cuando Yahweh, bendito sea, oyó el clamor del pueblo. ¿Cómo termina esto? Y miró Elohim a los hijos de Israel y tomó en cuenta, y lo tomó en cuenta. ¿Por qué? Porque oyó 400 años su clamor. Pero, ¿cuándo es que oye más el clamor? Ya al final, cuando él regrese. Esos 400 años también representan los 40 jubileos de la muerte y resurrección del Mashiach hasta su regreso. Quítele un cero a 400. Algunos dicen 430 años porque el 30 tiene que ver con la edad de un Cohen cuando comienza su Kejuná. Y ahí usted va a ver un secreto muy grande que no lo había descrito. Pero hay 30 años que es como una tardanza. Y esos 30 años tienen que ver con que se cumplieron 40 jubileos más 30 años más. Y ahí hay esos 430 años. Usted ve que hay 40 y 30. Sepárelo. Hay un misterio ahí, hay un secreto. 40 y 30. 40 jubileos más 30 años. 40 jubileos, que son 2000 años, más 30 años, que es el comienzo de un Cohen para ministrar. Y dura 3 años y medio. Que esos 3 años y medio vienen siendo los 30. ¿Por qué 3 años y medio de ministerio? Porque en el primer siglo había un ciclo de parashot, o sea, un ciclo de fragmento de parashá, de fragmento. Para allá el fragmento de la Torá, el ciclo de estudio de la Torá no era de un año, sino de 3 años. Y por eso el Mashiach duró con sus discípulos 3 años. Y el medio año fue para su preparación como que, como Sheliachim o Shaliach, como enviados. Gente preparada para poder ya ser enviado. He aquí yo los envío a ustedes, dice. ¿Para qué? Para el ministerio. Eran Juanín ya. Entonces, eso es muy amplio, pero estos 400 años, si usted le quita un cero, son 40. Y ese 40 tiene que ver con qué. 440 tienen usted tiene que sacar, tiene que mirar los ojos, tiene que abrir los ojos del Ruach, porque ellos mismos, el clamor es cuando ya esté llegando el fin de los 40 jubileos. Y es en ese clamor, en ese final, porque se está clamando desde siempre, pero en ese final es que ya llegó el tiempo, se toma en cuenta. ¿Y viene quién? Viene Mashiach con vestiduras de fuego. Hacer que ya no viene para, para hacer corbán, ya viene para juicio. Y para aquellos que consideraron ser parte de él, salvarlo de aquellos opresores de este sistema del faraón de este mundo. Entonces ahora viene la revelación del nombre. Yo me explayo mucho, no quiero explayarme tanto en el resumen, sino que ustedes vayan al video de la parasha. Siempre se produce una manifestación y un encuentro sobrenatural si logramos atravesar el desierto de la Kedushá guiados por Yahweh. Eso es el Drash, el mensaje de aprendizaje que hay cuando Moshe atravesó el desierto y se encontró con esta zarza. Más allá del desierto está la revelación. Más allá ¿qué significa el desierto? De tu soledad. Cuando te sientes ahí en tu soledad, en
La parashá que estaba de Jacob, dice, cuando él estaba ya solo, fue que vino el ángel, se encontró con el Malach de Yahweh. Cuando él estuvo solo, esto es el desierto. Cuando usted dice, stop, fuera todo lo de mi alrededor, ahora voy a una meditación en el Ruach, ya estoy solo, contigo, Yahweh, bendito sea. Ahí hay una enseñanza Drash. El remés, dentro de tu desierto fue que vino el encuentro con Elohim. Dentro de tu desierto fue que vino el encuentro con Elohim. Estando apartado de tus ajín, fue que vino el encuentro con tu Elohim. ¿Dónde estaba Moshe? Moshe estaba fuera de sus ajín. ¿Cuándo es que viene la revelación? Cuando tú no estás con la congregación realmente. La congregación es buena. Y esa revelación que te llegó a ti en tu soledad, la vas a compartir con tus ajín para que sea el enviado de tus ajín. El Malak de Yahweh en las literaturas judías o Yahudín del primer siglo, tales como el Targum de Onkelos y el Targum de Jonatán y los Jajamín de bendita memoria, le llamaban a la manifestación de Yahweh sobre la tierra el Menra, el Malak de Yahweh. En el tratado de Rosh Hashanah, el Sidur, se le llama Sar Hapanim, príncipe del rostro. Ya yo explico todo esto. Yahshua es la cara de Yahweh ante los hombres. Explico todo lo que tiene que ver. ¿Quién era que hablaba con Moshe? No era el Abba. Al Abba nadie lo ha visto jamás. Y esto lo explico en otras parashot y en la Ejad, en el tema llamado Ejad, que es Juan 1:14. Al Abba nadie lo ha visto jamás. El quien ha visto es al Hijo. Quien ha visto al Hijo ha visto al Abba, porque él es que está el representante él es el representante de su Padre. Y aquí hablo de la cobertura que tenía Moshe para cubrirse del sol. Moshe cubrió su rostro porque llevaba un manto. Él llevaba un manto en su cabeza. Y hablo de una parte de la cobertura aquí, cuando hay que reverenciar o estamos delante de la presencia de Yahweh. Y hablo que esta es la séptima vez que Yahweh desciende a la tierra en forma muy concreta. Y ahí hablo de los textos donde dice que descendió. Y Yahweh revela a Moshe su gran compasión. ¿Mm? Y hablo de la revelación del nombre, que voy a adelantar para eso. Hablo de por qué se le dice que él no se le apareció como Yahweh antes, pero que ahora se les reveló como Yahweh. No quiere decir que no fue mencionado el nombre de Yahweh, sino que no se le reveló en su sentido y habla de que fue una pregunta. No me le revelé como Yahweh. Entonces muchas personas lo toman como algo que no es pregunta, sino como una afirmación. Entonces por eso dice que antes no se había revelado como Yahweh, cuando sí sabemos, porque hubiera una cierta contradicción de por qué se menciona la palabra Yuhei Bajei antes de este texto. Y como dicen los masoretas, Eye Asher Eye, Haya Asher Haya, ¿eh? Para que puedan entender, Ahaya Asher Haya. Pero ellos dicen Eye Asher Eye como una variante del texto. Haya, Hey, You, Hey. ¿Eh? Y hablo del secreto del nombre. El secreto del nombre. Yo quiero que, mira, ahí donde hablo del secreto del nombre, yo quiero que usted vaya a ver esto del secreto del nombre, porque es ese el título que puse como primicia, porque es para mí es lo más importante de esta parasha, la revelación del nombre, porque con la revelación de su nombre comienza todo.
Y comenzó conmigo, como Roy Jacob, comenzó todo con la revelación del nombre. ¿Cómo comienza con la vida de Moshe? Con la revelación del nombre. Vayomer et Elohim el Moshe Kol Tomar el Benei Israel el Yahweh Elohei Aboteihem. El nombre de Yahweh está en nuestra respiración. Y aquí pongo cómo usted puede oír su nombre sin abrir la boca, solamente inhalando y exhalando. Y esto es una prueba para aquellos que varían el nombre. Salmo 156 dice, Kola le llama Eleja ya. Todo ser que respira, exalte allá. En los manuscritos de Habacuc, de Qumran, está todo escrito en hebreo del primer siglo, pero cuando llegan al nombre está escrito en el hebreo antiguo a la deportación a Babilonia, que es el hebreo protocananeo, que es parecido al hebreo pictográfico, que es un hebreo más cursivo, pero que es el original hebreo, que las personas le llaman paleohebreo. No es ningún paleohebreo. Paleohebreo es como algo que ya pasó. No, es un hebreo vivo. Usted va a ver que es un hebreo vivo, porque hasta la forma del ADN, que se me quedó a explicar de los saltos que tiene 10, 5, los saltos que tiene la cadena de ADN, 10, 5, 6, 5. Yuhei Bajei, que es, vamos a ponerlo desde aquí con el cursor, 10, 5, 6, 5, 26, ¿eh? Y uno es 15, 10, 5, ¿eh? El otro es 6, 11, 6, 5. Entonces, 11 y 15 es 26. Lo dividimos en dos. Pero que la forma que tiene las letras en el hebreo pictográfico, el más antiguo, es la forma que tienen el ADN, como por ejemplo la X, que es la TAF, y la UA, que es lo que significa fundamento o estaca, es eh, la Y, lo que dicen XY para ser un varón y XX para ser una hembra. Es hebreo pictográfico. Para el que no lo conoce, el ADN tiene forma de hebreo pictográfico. Confirmando su nombre, mire su nombre en hebreo pictográfico. Yud, 10. Hey, 5. Wa, 6. Hey, 5. Los nombres, confirmo, las letras hebreas eran números. No había números solo llamados solos. Cada letra equivalía a un número. Y así se hacían los dígitos antes. Entonces quiere decir que cada nombre tenía un valor numérico. Y eso es impresionante. El manuscrito fue encontrado en la cueva de Qumran, comentario de Habacuc, escrito en hebreo como el nombre de Yahweh estaba así. Esa es la forma en que lo escribieron. Y aparece el misterio, el secreto del nombre. Habla del misterio de los 3 días de camino. Y esos 3 días de camino tienen que ver con una revelación muy grande. Viene el capítulo 4. En el capítulo 4 habla de la vara, que es la Lamech, la letra hebrea equivalente a la L, que es un bastón de quien tiene el dominio, de quien azota, tiene mucho significado. El cetro significa también. No se apartará de Judá el cetro, la vara, quiere decir el dominio de quién son los que tienen el reinado. Se le dio a Judá hasta que venga quién, Shiloh. Shiloh es la forma de siervo de Mashiach. Es la forma profética de su primera venida. O sea que ya no tiene rey Judá como lo tenía antes de que llegara él. Porque ya viene el rey, ¿verdad? Ya viene el rey que los representa a ellos, que es de la casa de Judá, ¿eh? Entonces estamos hablando, cetro que se levantará con Israel.
como Moshe fue enviado a los hijos, y ahí hablo de la alegoría de Moshe en relación con Mashiach, como Moshe fue enviado a los hijos de Israel con señales sobrenaturales, así también Yahshua HaMashiach fue enviado con señales y milagros. En la literatura hebrea, a Mashiach se le llama Yad, la mano así, la mano, no, la mano así, perdón, la mano de Yahweh, la Yad. La mano de Moshe representa a Mashiach que está en el seno del agua. O sea, aquí habla del secreto de por qué se le puso una prueba de mete tu mano en tu costado, salió leproso y después mete su mano y después salió la mano restaurada. Habla de las dos venidas del Mashiach aquí, el secreto de las dos venidas del Mashiach con relación a ese milagro, a esa señal que le hizo, porque Moshe tuvo duda y cómo me van a creer a mí. Ahí habla sobre eso. Y la primera vez cuando vino Mashiach, la mayoría de los judíos no le creyeron. Lo harán en su segunda venida. Y eh, también Moshe, vamos a ver, hablo de la explicación del tartamudeo, por qué no tenía palabras, que es ese tartamudeo tiene que ver, y una explicación grande, porque hay mucha dimensión sobre esto, de que tiene que ver con el que tú no conoces la Torah y hablas, entiendes la Torah, pero se te reveló algo de la Torah, pero tú no la tienes fluida la Torah. Y también tiene que ver con el acento extranjero, porque el extranjero, los que vienen del extranjero, que están conociendo la Torah, de la tribu perdida de la casa de Israel, están conociendo Torah pero tartamudean y ese tartamudeo no deja que los susajín que hablan fluidamente el hebreo le puedan creer porque y este que tartamudea, o sea, le dudan de que esto sea un trabajo de Elohim, estos que vienen como extranjeros, de los cuales yo soy parte y todos los que estamos en las raíces hebreas, tartamudeamos el hebreo original o el hebreo que hablan fluidos los judíos y por eso no nos creen. Tienen que buscar que van a buscar un intérprete que habla hebreo fluido, que sí se convierte, que sí esté en nuestra emuná, la emuná de la mente del Mashiach, del movimiento mesiánico mundial. Y hablo de todo, ahí hay una revelación del tartamudeo con relación a los hijos que regresan, con relación a que tú no hablas bien la Torah o tienes todos los enigmas de la Torah bien explicados y que al final de los 40 jubileos, ese tartamudeo ya tú va a hablar palabras fluidas de la Torah con poder, porque el Mashiach lo quiso así. Y van a entender y van a entender que Elohim te ha amado, dice el libro de Revelaciones, que era con poca fuerza, era pequeño, dice el libro de Revelaciones, pero van a entender después que Elohim te ha amado. Es la congregación de Filadelfia, la Cajal de Filadelfia, que hablaba con el tartamudeo al empezar, y aquí explico todo eso. Bueno, es bien largo, el resumen es largo, hasta el resumen es largo. Explico lo que significa la palabra Elohim, porque a Moshe lo pusieron como Elohim para el pueblo israelí, para el faraón, que significa Elohim como cabeza, y explico lo que significa Elohim, que muchos malinterpretan la palabra Elohim. ¿eh? Porque Elohim no significa solamente el ser supremo. IM tampoco significa plural. Sí, IM es plural en varios contextos, pero IM también significa superlativo, grande, y también significa la principal autoridad en algunos momentos, o el cabeza. Moshe vino en un asno, analogía de Efraín, que es el asno, quien trae el Salvador de Israel siempre viene en un asno, o sea, es el que va a traer al hijo que se perdió entre las naciones, que es el asno. Para Balak, podemos poner aquí 2020, porque ya yo la he explicado más, 2023. Ahí hablo sobre el misterio del asno.
habla de quién es el primogénito. Sucedió algo que hay una palabra profética donde habla Séfora que dice que ahora veo que eres un esposo de sangre, aludiendo a la parte física del Mashiach, que es también un esposo de sangre, cuando su naturaleza, cuando tomó su naturaleza humana, que es el Ben Adam, se case como si fuera, vino a tomar sangre y carne y sangre, para poder hacer para echar su suerte con los gentiles y su suerte con la humanidad. Por eso tomó esa naturaleza, para redimir la parte humana que estaba infectada por el Yetzer Hará, y hacerle una transformación por medio a su sometimiento al Abba desde el principio. Dejó su trono de virrey, heredero de todo, Ben Elohim, tomó un cuerpo, redimió ese cuerpo para que todos miren en esa redención y adquieran esa redención, creyendo en esa redención, y volvió a su reino, al trono, para ser investido como Cohen Gadol con el mismo cuerpo. O sea, él va a tener el mismo cuerpo. Ahí va a estar conjugado el Ben Elohim y el Ben Adam. Algo que muchas personas no saben entender, porque esto no lo revela carne ni sangre, sino el Abba que está en los Shamayim. Y hablo de Yosef, hablo de visitando, visitará, que es Pakot G. que en hebreo pictográfico la apertura del mensaje, y Yikov, la apertura de la obra del mensaje final. Y eso quiere decir que desciende el Ben Elohim ya en toda su majestad cuando viene a liberar. Y así viene el Ben Elohim después de estos 40 jubileos. Es la primera vez que aparece la expresión Elohim de Israel. Eso tiene que verse también. ¿Qué significa cara a cara? Ahí explico sobre las fiestas, también explico sobre una fiesta en específica que es Shavuot, la fiesta de Pesach que se va a realizar posteriormente. Y lo que significa la palabra Ha, que es caminar el camino en unidad, guardar la Torah en unidad. Y todo eso, voy a ponerle aquí el stop a esta parashá, porque ya a este resumen 2024, porque realmente es un resumen y no una parashá que estoy explicando. Vamos a salir de este. Y así termina la parashá. Y vamos a ver cómo yo, quizá, dejar de compartir pantalla. Y así termina el resumen de la parashá Shemot. Cada vez que decimos un fragmento de la Torah, decimos Hazat, Hazat, Beni Hazer. Esfuérzate, esfuérzate y sé fortalecido. No se aparte este libro de la Torah, ni de día ni de noche de tu boca, para que todo lo que hagas prospere en ello. Hazat, Hazat, Beni Hazer. Yahshua HaMashiach. ¡Ay! Yahshua HaMashiach.